todo el que esté viendo este vídeo, en primer lugar. En segundo lugar, cito la fecha, hoy es día 6 de mayo del año 2020 y llevamos en estado de alarma desde el 14 de marzo. Es decir, desde mediados de marzo, no me lo invento. Fue el 14 de marzo cuando se sacó el primer Real Decreto dedicado a esto. ¿Cuál es mi objetivo con este vídeo? Mi objetivo con este vídeo es demostrar la toma de libertades y la reducción de libertades que se ha estado llevando a cabo en España durante todo este periodo del estado de alarma. Lo que se nos ha aplicado no ha sido un estado de alarma, ha sido un estado de excepción encubierto. No lo digo yo, lo dicen también otros medios. Mi objetivo con este vídeo, como digo, es hacer llegar esto, ¿vale?, de manera un poco más extensa y con la ley en mano, para que todo aquel que no se fíe de mis palabras pueda contrastar lo que yo digo. Así que aquel negacionista férreo que no vaya a tratar de abrir la mente durante la reproducción de este vídeo, que lo deje aquí y que se vaya a seguir alabando al gobierno, que se le da bastante bien. ¿Cuáles van a ser los documentos que tengamos en cuenta? Bueno, pues como digo, la Constitución española, diversos artículos, el 116, el 55 y luego pues todos los que cito aquí, que no los cito aleatoriamente, sino que están directamente relacionados con el artículo 55 de la Constitución española. Hablaremos también de la Ley Orgánica 4.1981, del 1 de junio, en la que se regulan los estados de alarma, de excepción y de sitio, y de ella citaremos en concreto dos artículos, el 4 y el 11. Pues documentos a tener en cuenta, vale. El primero que citamos es la Constitución española en su artículo 116. Fijaos, en el artículo 116 de la Constitución española se señalan los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y lo primero que se dice es que hay una ley orgánica aparte que lo regulará. ¿Cuál es esa ley orgánica aparte que lo regulará? Pues la que luego pasaremos a comentar. Sin embargo, en la Constitución española, en este artículo en concreto, sí se señala cómo tienen que declararse los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y aquí es donde comienza el problema. Fíjense, tanto el estado de alarma como el estado de excepción son declarados por el gobierno. El problema es que para declarar el estado de alarma, el gobierno necesita solamente acordarlo con el Congreso de Ministros. Y el Congreso de Ministros sabemos que es elegido por el gobierno. Si luego el gobierno quiere prorrogar el estado de alarma, es entonces cuando necesita la autorización del Congreso de los Diputados. ¿Sí? Que ahí ya sí que hay variedad política. Sin embargo, para declarar un estado de excepción, el Congreso necesita, primero que todo, la autorización del Congreso de los Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el estado de alarma la primera palabra la tiene el Congreso de Ministros, la segunda palabra la tiene el Gobierno y la palabra última la tienen ellos dos juntos. Por lo tanto, no tenemos variedad política. Sin embargo, en el estado de excepción, la primera palabra la tiene el Congreso de los Diputados, donde ya tenemos una variedad política, y la palabra última la tiene el Gobierno. Pero para llegar a esa palabra última, primero necesitamos la autorización del Congreso de los Diputados. Bien, en la Ley Orgánica 4.1981 se regulan estos tres tipos de estado, ¿no? En el artículo 4 y en el artículo 11 se habla de los estados de alarma. Y en concreto en el artículo 4 se dice que el estado de alarma podrá llevarse a cabo en esta serie de situaciones. Nosotros ahora en qué situación estamos, pues estamos en una crisis sanitaria, una pandemia, ¿no? Tales como epidemias o situaciones de contaminación graves. ¿Se ha aplicado en un momento correcto? Sí. Dejo por aquí los enlaces, ¿vale? Por si alguien quiere acceder a estos documentos. Sin embargo, el problema reside en que cuando se aplica un estado de alarma hay una serie de libertades que no se pueden pisar. Pero a nosotros hay una serie de libertades que se nos están pisando. Y me salto a esto, dejo el artículo 11 para un poco más adelante. Fíjense, en el artículo 55 de la Constitución española dice: los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, bla, 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 que son los que luego pasaremos
a comentar podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o del estado de sitio. ¿Esto qué quiere decir? Que en España tenemos un estado de alarma, no tenemos un estado de excepción ni un estado de sitio. Por lo tanto, estos derechos no podrían en ninguna situación ser suspendidos. Vamos a pasar pues a hablar de esos derechos. Esto, como digo, lo dejamos para más adelante. No voy a entrar a citar todos estos artículos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no vienen a juego con la situación que estamos viviendo en España, ¿no? Entonces yo los he señalado aquí todos, ¿vale? Porque de hecho ya ves que algunos son el artículo completo y hay otros que no es el artículo completo, sino algunos apartados en particular, ¿no? Pero nosotros no los vamos a comentar todos, vamos a comentar solamente aquellos que tienen que ver con lo que estamos viviendo en España. De todas maneras pueden leerlos, pueden pausar el vídeo y leerlos. Vamos a comentar pues el artículo 19, el artículo 20, los apartados, o sea, en el apartado 1, A y D, y el artículo 21 para acabar. Y el resto, pues los vamos a pasar ligeramente por encima, porque como ya digo, pues no tiene nada que ver con esto. Fíjense pues, el primero que citamos es el artículo 19. El artículo 19 nos dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Es decir, yo me puedo mover libremente. ¿Y qué significa moverse libremente? Libremente quiere decir sin restricción. Puedo moverme libremente por el territorio nacional, es decir, por España. Salir y entrar libremente de España, es decir, sin restricción. ¿Se nos ha aplicado una restricción durante todo este periodo a la circulación? Sí, no, ahora lo veremos. El artículo 20, en el apartado 1, A y D, nos dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, es decir, libertad de expresión. D. A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejército de estas libertades, es decir, a recibir información veraz libremente y a difundir libremente mis pensamientos. Libremente significa sin restricción. Bien, y el último artículo que comentamos antes de pasar a contrastar todos estos artículos con la realidad es el artículo 21, que dice: 1. Se reconoce el derecho a de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Y 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. ¿En qué tenemos que centrarnos? Pues tenemos que centrarnos en el primer apartado, el derecho a la reunión pacífica y sin armas. ¿Por qué? Porque si basamos nuestra argumentación sobre el segundo, hablaríamos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones sí se nos pueden prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Así que nos vamos a centrar en el derecho a la reunión pacífica y sin armas fuera de lugares de tránsito público y fuera de lo que sería el ámbito de las manifestaciones.